Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos ustedes. Vamos a continuar con Oh, nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y para mí, pues es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Ah, Nos quedamos en el capítulo 16, la clase pasada, terminamos y tocamos un poquito del capítulo 17 de Juan. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 17. Vamos a empezar desde el versículo 1. Juan capítulo 17. Hoy vamos a tratar de avanzar claro. lo más que podamos. Este capítulo tiene 25 versículos. No sé si vamos a poder, hasta dónde vamos a llegar, pero donde lleguemos, pues la próxima semana, pues continuamos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Pero acordémonos que vamos a ponernos un poco en contexto, qué está pasando. Jesús ha celebrado la cena con sus discípulos. Es la última noche que va a estar con ellos antes de ir a la cruz. Es más, aquí ya cenó, ya cenaron, ya le lavó los pies, ya Judas ya se fue en busca de los fariseos y de los líderes religiosos del pueblo para para entregar a Jesús. Y entonces Jesús deja el lugar donde cenaron y ya se encamina hacia el monte de los olivos que estaba ahí cerca, cerquita de la muralla de Jerusalén, estaba el monte o el jardín de los olivos, que también se le conoce como Getsemaní, ¿verdad? Entonces, y ahí él empieza a decirle a sus discípulos que él va a tener que irse a cumplir con su misión y que ellos se van a poner tristes, pero que luego cuando él resucite, ellos iban a volver a recobrar su alegría. Y llega el momento en que él ya, en los momentos están acercando para que ya llegue Judas. Y en ese momento él ve la necesidad de orar, ¿verdad? Jesús ve la necesidad de orar porque él iba a pasar esta prueba tan difícil de ir a la cruz, de ir a un juicio injusto, donde él iba a ser tratado de una manera muy injusta y luego iba a ser golpeado, iba a ser condenado a muerte, iba a sufrir golpes, iba a sufrir escarnio, burla, etcétera, ¿verdad? Quizás todos ya sabemos lo que pasó. Pero lo importante de este capítulo es que Jesús ve la necesidad de orar. Cuando los momentos son difíciles, cuando los momentos son que se avecinan son duros, ¿verdad? Jesús nos da el ejemplo de que debemos de orar, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo una situación complicada aquí en la ciudad. Sabemos lo que está pasando con la inmigración. Y también la iglesia debe estar orando, ¿verdad? Constantemente, porque para que Dios nos proteja, nos bendiga, nos cuide y que las cosas no salgan no nos llegue la situación no se ponga tan difícil, ¿verdad? Aunque Jesús, la situación iba a ser muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, él va a orar para que Dios le dé la gloria y la fuerza, el poder para que él pudiera vencer todo estos momentos difíciles, ¿verdad? Y aunque Jesús usa un lenguaje ah, especial, ¿verdad? Lo cual vamos a estudiar hoy. Jesús primeramente va en esta oración a hacer tres cosas, ¿verdad? Primero, la primera parte de este capítulo, el capítulo 17, Jesús ora por él, ¿verdad? Él pide al Padre que lo glorifique a él para que él pueda glorificarlo a través de su muerte, que él pueda mostrar el amor tan grande que Dios tiene por la humanidad a través de él yendo a la cruz. O sea que en su oración Jesús va a pedir que el Padre lo glorifique a él, a Jesús, y aunque la palabra que vamos a estudiar de glorificar, ahorita vamos a entenderla en qué sentido la está pidiendo Jesús, ¿verdad? Porque a veces nosotros cuando oímos la palabra gloria o glorificar pensamos en algo así, ah, en la mente humana a veces pensamos en grandeza, ¿verdad? Pensamos en presumir algo, en mostrar algo así como a veces cuando vemos, oímos la palabra gloria, nos imaginamos algo
que en realidad brilla, ¿verdad? La gloria quiere decir brillo, ¿verdad? Pero en realidad, cuando Jesús va a la cruz, lo que va a brillar no es su orgullo o su persona, sino lo que va a brillar es el carácter de Dios, su humildad, ¿verdad? Es lo que va a brillar. Lo que distingue a Dios es el amor y la humildad, ¿verdad? Entonces es bien importante entender en qué sentido es la gloria que Jesús está pidiendo, ¿verdad? Jesús está pidiendo, Jesús está pidiendo una gloria, pero es una gloria desde la perspectiva divina, ¿verdad? Porque, porque no es como lo ven los humanos a veces, ¿verdad? A veces los humanos pensamos que la gloria es estar presumiendo lujos, ¿verdad? O estar presumiendo cosas así materiales, ¿verdad? Pero no, no. En el aspecto divino, la gloria de Dios es precisamente su carácter de amoroso, misericordioso, bondadoso, ¿verdad? Humilde sobre todo, obediente en este caso, ¿verdad? Y eso es lo que sobresale. Cuando dice glorificar es algo que sobresale, ¿verdad? Que sobresale de una persona. Y en este caso, lo que sobresale de Dios y lo que va a sobresalir en Cristo es su entrega, ¿verdad? Su humildad, su obediencia, a cómo Él se humilló, dice, como dice ahí Pablo en Filipenses, que siendo Dios se humilló, ¿verdad? Perdón, se humilló y fue obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Para el mundo, hermanos, eso no es gloria, ¿verdad? Eso es eso es como decir, están en lo más bajo, ¿verdad? Pero en el lenguaje divino, eso es como se glorifica a Dios, sacrificándose por el bien de los demás, ¿verdad? Entonces vamos a leer eso, ¿verdad? Eso ya fue un anticipo antes de leer. Dice Juan capítulo 17. Después de esto, después que le dijo todo lo que iba a hacer Jesús, que iba a enviar el Espíritu Santo, dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró. Y cuando dice que dirigió la mirada al cielo, aquí estamos, imaginémonos la postura que él está como dándole la cara como mirando hacia el Padre, ¿verdad? Como que está platicando cara a cara con el Padre, ¿verdad? No es la típica oración que nosotros hacemos, ¿verdad? Que oramos, cerramos nuestros ojos y nos inclinamos hacia el suelo, ¿verdad? Es señal de humillación y está bien, ¿verdad? Pero aquí lo que está haciendo Jesús es que Él está como platicando con el Padre, y aunque físicamente pues no se podía ver, ¿verdad? Por la distancia, pero Él se está dirigiendo como que lo está viendo enfrente, ¿verdad? Por eso dice que la mirada al cielo y oró así. Y algo que vamos a notar aquí en esta oración, hermanos, es que en esta oración Jesús no la hace en silencio, ¿verdad? Jesús ah, la hace audibles. El apóstol Juan, que estaba ahí cerca, precisamente escribió esta oración porque él la escuchó, ¿verdad? Él la escuchó. Y en esta oración Jesús está descubriendo todo su sentimiento, ¿verdad? Todo lo que él siente, todo lo que él, todo lo comprometido es que está por cumplir su misión, la misión que el Padre le encomendó. Entonces aquí dice así, que mirando al cielo oró así: Padre, ha llegado la hora, dice, ha llegado la hora, y luego dice, para que tu Hijo te glorifique a ti, ¿verdad? En otras palabras, para que tu Hijo haga brillar tu carácter, lo que tú eres, ¿verdad? Y ya que le has conferido, dice, no, luego dice, para que glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo, dice, te glorifique a ti. En otras palabras, que el propósito de orar de Jesús no era para que Él fuera exaltado directamente o fuera alabado directamente, sino que el propósito de Jesús era que con la acción que iba a hacer, con su sacrificio que iba a hacer, Él quería que toda la gloria la recibiera el Padre, ¿verdad? El Padre. Lo que Jesús está pidiendo es: lléname de poder, de humildad, de dominio propio,
para que yo pueda, glorifícame con eso, con esos atributos, para que yo pueda vencer el mal, vencer la muerte, vencer todo lo que voy a enfrentar. Y al vencerlo y al obedecerte, el que va a recibir la gloria eres tú, le dice. En otras palabras, Jesús está pidiendo uh, que sea fortalecido, que sea glorificado con el carácter del Padre, para que luego Él, con sus acciones, Cristo pueda glorificar al Padre al ir a la cruz y pagar por los pecados de la humanidad y salvar a la humanidad. Entonces, Jesús está orando para que Dios le dé el poder y la fortaleza, la humildad y el carácter de poder vencer, ¿verdad? Jesús está encomendando, ¿verdad? Y tal vez pudiéramos decir de que Jesús no tenía la necesidad de orar, ¿verdad? Porque él siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, pero no, aquí estamos viendo que Jesús se está portando de una manera humilde y también le está mostrando el camino a los discípulos que para poder glorificar a Dios necesitamos que Él nos comparta de su gloria, ¿verdad? Nos comparta su carácter, que nos comparta de lo que Él es, porque si no, no vamos a poder vencer nuestra carne, no vamos a poder vencer al mundo, no vamos a poder vencer al enemigo, ¿verdad? Que nos incita a, a rechazar a Dios, ¿verdad? O hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, dice el versículo 2, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal o sobre todo ser humano, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado, ¿verdad? A todos los que le has dado. Sí, Jesús, Pablo explica luego en Corintios y en Romanos, ¿verdad? Que Jesús es el nuevo Adán, ¿verdad? El nuevo Adán en el cual Dios ha puesto a toda la humanidad debajo de Jesús, porque el primer Adán fracasó, ¿verdad? Fracasó y le heredó a la humanidad pecado y muerte. Pero aquí el Padre está poniendo a toda la humanidad debajo del Hijo, de Jesús, para que Él pueda redimirla, Él pueda salvarla, Él pueda pagar por los pecados de todos los seres humanos. Desde luego que hay posturas teológicas que piensan de que Jesús nada más murió por algunos, ¿verdad? Que Dios separó a unos para vida y otros para muerte, pero nosotros no tenemos esta postura, ¿verdad? Nosotros creemos que Cristo murió por todos y Dios puso a toda la humanidad debajo de Jesús para que Él salvara a toda la humanidad, el Salvador del mundo, no solamente de unos cuantos, ¿verdad? De unos escogidos, ¿verdad? Y aquí estamos viendo de que en nuestra postura es esta, ¿verdad? De que dice el verso 2, ya que le has conferido autoridad a Jesús, al Hijo, sobre todo mortal, dice, todo mortal. No está diciendo sobre algunos, ¿verdad? Y luego dice, para que Él, o sea, el Hijo, les conceda vida eterna a todo, dice, a todos los que le has dado, ¿verdad? Entonces, Jesús no murió por media humanidad, ¿verdad? Murió por toda la humanidad. Verso 3. Y esta es la vida eterna, dice. Esa vida eterna que Jesús quiere darle a todos, o vino a darle a todos, dice. Ahí te la va a explicar en qué consiste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí está hablando de conocer, la palabra aquí que aparece conocer, no es una palabra de conocer intelectualmente o de conocer por información o porque yo vi una persona que pasó, ya la conozco, ¿verdad? Y nada más de vista la conocí. No, aquí esta palabra conocer es una palabra que quiere dar a entender que tiene una relación cercana e íntima, ¿verdad? Esa quiere decir esa palabra conocer, ¿verdad? Y esta es la vida eterna. Ya traduciéndolo o parafraseándolo, diría, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti de una manera cercana e individual, relacional, que tú eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo también, de una manera personal y relacional, a quien tú has enviado. Sí, o sea que Jesús no vino a salvar al mundo sin relacionarse con el mundo, ¿verdad? Sino que Dios
precisamente envió a su Hijo para que a través de su Hijo Jesucristo nosotros pudiéramos tener una relación cercana con Él, ¿verdad? Para que a través del Hijo nosotros podamos conocer el amor del Padre y confiemos en ese amor y podamos tener una relación, poder llegar a ser sus hijos, llegar a ser su familia, ¿verdad? Y para ser una familia, pues una familia se relacionan cercanamente, ¿verdad? No es no es simplemente un como que somos familia, pero que no nos conocemos y no nos llevamos, ¿verdad? No, estaba hablando de una relación, ¿verdad? Acuérdese que en Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta cuanto le recibieron, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y cuando habla de hijos de Dios, está hablando de una familia, de una relación familiar. Entonces, es muy importante esto. Y es lo mismo que está queriendo decir aquí Jesús, ¿verdad? Que la vida eterna no está pensada en tiempo. A veces nosotros decimos, la vida es mucho tiempo. Vida eterna es que vamos a vivir muchos años, ¿verdad? Por la eternidad nunca nos vamos. Pero más que eso, hermanos, más que eso, está hablando que vamos a tener una relación eterna con Dios. Una relación, vida eterna es una relación eterna con nuestro Creador. Eso quiere decir, con nuestro Creador vamos a tener una vida eterna de relación, que vamos a poder tener contacto con Él, platicar con Él, poder convivir con Él, ¿verdad? Y más que todo, hermanos, la vida eterna empieza cuando creemos en Jesús, ¿verdad? Creemos en Jesús y dice que cuando creemos, el Espíritu Santo viene. Somos sellados con el Espíritu Santo, somos marcados con el Espíritu Santo, viene a vivir con nosotros y la relación empieza. El Espíritu Santo, al venir a vivir con nosotros, es porque se va a relacionar con nosotros, va a estar en nuestra conciencia 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, ¿verdad? Está ahí mostrándonos, está ahí la presencia de Dios con nosotros y podemos entender todo lo que está pasando, ¿verdad? En nuestra vida, desde luego si tenemos esa relación espiritual con Dios. Cuando el apóstol Pablo allá en Corintios explica de que antes, cuando no conocíamos a Dios, pues no teníamos una relación con Él, ¿verdad? Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, Él viene a nuestra vida y Él empieza a relacionarse con nosotros y nosotros con Él todos los días. O sea, la vida eterna quiere decir que ya tenemos una relación con el eterno, permanente y que no se va a acabar, ¿verdad? Porque Él precisamente Él produce esa vida, ¿verdad? Él produce la vida física, pero también la vida espiritual. Y esa vida espiritual es relacional, ¿verdad? Es relacional. Entonces estamos explicando esto porque es muy importante. Y luego dice el versículo 4, yo, dice Jesús, te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. En otras palabras, que Jesús ha glorificado al Padre mostrando el carácter del Padre, ¿verdad? Mostrando cómo es Dios Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús no vieron ninguna maldad, no vieron ninguna mentira, no vieron nada negativo, ¿verdad? Vieron justicia, vieron verdad, vieron santidad, vieron humildad, vieron todo eso, que es precisamente el carácter del Padre reflejado en el Hijo, ¿verdad? Cuando dice Jesús, yo te he glorificado, yo he hecho que vean tal cual eres, tu carácter ha sobresalido. Cuando decimos glorificar, quiere decir que como que algo que brilla sobresale, ¿verdad? Entonces, el carácter de Jesús sobresalía, ¿verdad? Sobresalía, ¿por qué? Porque era totalmente positivo, bueno, ¿verdad? El apóstol Juan al principio de ese evangelio dice, hemos visto su gloria, dice. Y aunque él era humano, ¿verdad? Hemos visto tu gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, dando a entender que no hay otro no ha habido otro ser humano tan perfecto como él, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dice el verso 4, yo te he glorificado en la tierra, yo te he glorificado en la tierra.
y he llevado a cabo tu obra, la obra de demostrar quién es Dios, ¿verdad? Y todavía faltaba que fuera a la cruz, ¿verdad? Y he llevado a cabo tu obra que me encomendaste. Ya está hablando porque ya faltaban unas cuantas horas para que él fuera a la cruz, ¿verdad? O sea que ya Jesús está dando la cruz como un hecho, ¿verdad? Como un hecho ya consumado. En otras palabras, no me voy a echar para atrás, no voy a hacer esto más largo, posponerlo, ¿verdad? No, Jesús está dando esto como ya como un hecho, ¿verdad? La cruz. Y ahora, Padre, dice, y ahora, Padre, que ya llegue el momento, glorifícame, dice, en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Como diciendo, ya que he terminado la obra que me has dado, que me diste para que yo viniera a este mundo a hacer, de dar mi vida en obediencia humilde y en sacrificio para salvar a la humanidad pagando por sus pecados, dice. Como ya esto ya es un hecho, ya estamos en el último día, dice, de esta acción, de este plan. Dice, ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Aquí Jesús está hablando de su preexistencia, de que Él existía antes de la creación, de que Él y el Padre y el Espíritu Santo fueron los que crearon todo lo que existe, ¿verdad? Y Él aquí está diciendo de que él estaba en la creación con el Padre y con el Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Génesis, pues podemos ver que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y entonces cuando dice Dios, está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo y están involucrados, ¿verdad? Trabajando en la construcción del mundo, ¿verdad? Del universo. Entonces aquí Jesús ora por él. La primera oración que Jesús hace, o la primera parte de la oración que Jesús hace, es para que él pueda ser glorificado y a la vez, al ser glorificado, al recibir toda esa gloria de Dios, ¿verdad? Que es su carácter perfecto, él pueda, al ir a la cruz y aguantar todo lo que iba a pasar, él pueda glorificar al Padre dando su vida por el hombre por el ser humano que él vino a salvar, ¿verdad? Por todos los seres humanos que él vino a salvar. Ahora, la segunda parte de la oración empieza en el versículo 6. Estamos en Juan 17:6. Y Jesús ahora, del versículo 6 al versículo 19, Jesús va a orar por sus discípulos. Primero ya oró por él y luego va a orar por sus discípulos, por los que él llamó y enseñó y preparó, ¿verdad? Y aquí es una oración, modelo también para nosotros, ¿verdad? Como cristianos, porque a veces necesitamos orar por nosotros mismos, por que Dios nos ayude a vencer las tentaciones, el pecado, la maldad, que podamos cumplir con la misión que Él nos ha dado. Necesitamos orar para que Dios nos dé esa fortaleza, esa sabiduría, esa capacidad de hacer lo que se nos ha encomendado hacer como hijos, ¿verdad? De Dios o hijas, ¿verdad? Y también la segunda parte de la oración es por los que eran sus compañeros, ¿verdad? Los que eran los compañeros de Jesús, los que eran sus discípulos, que también ellos puedan continuar con el trabajo que Jesús ya les había encomendado y que ya les había enseñado. Versículo 6 dice Jesús ora por sus discípulos y dice así, a los que me diste del mundo, cuando habla del mundo está hablando de los que nacimos en este mundo, ¿verdad? Y los que estábamos viviendo en este mundo, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Está hablando de sus discípulos. Aquí está hablando específicamente de sus discípulos, a los cuales era su círculo más cercano, los que eran 12, pero Judas aquí ya se había separado, ¿verdad? Ya se había ido a, a hacer su negocio ahí con los líderes religiosos y quedaron los 11, ¿verdad? Y aquí Jesús está orando por ellos. Dice, a los que me diste del mundo,
les he revelado quién eres. Eran tuyos, dice. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Aquí Jesús está diciendo de que, de que estos seres humanos a los cuales él llamó, pues su vida les pertenecía al Padre, ¿verdad? Pero también como decíamos, se los entregó a Jesús para que Jesús los trabajara, los enseñara, los capacitara, ¿verdad? Para la obra que iban a hacer. Por eso dice, eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. En otras palabras, han sido obedientes. Esta es una palabra bien importante aquí, ¿verdad? Porque Jesús les enseñó a ser obedientes, porque Jesús mismo es obediente. Dice, y ellos han obedecido tu palabra. Verso 7. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. ¿Se acuerdan cuando Pedro le preguntaron, cuando Jesús preguntó que si sabían quién era Jesús? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no te lo ha revelado ningún ser humano, Pedro. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos de que Jesús dice en el versículo 7, ahora saben, hablando de los 11, que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En otras palabras, esto es parte ya de tener la vida eterna, ¿verdad? Pues esa relación, conocer, porque Jesús en el versículos anteriores dijo que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ellos, dice, ya lo saben, ya saben quién soy yo, de dónde vengo, quién eres tú, ¿verdad? Entonces ellos ya estaban teniendo esa relación con Dios a través del Hijo, ¿verdad? Ya estaban en esa posición, ¿verdad? Como creyentes. Y luego dice el versículo 9. Ya Jesús está hablando de estos que han recibido la palabra, de estos que ya saben con certeza que Jesús había venido del Padre, del cielo. Por estas personas, Jesús está diciendo, ruego por ellos. Y luego dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Pero aquí Jesús no está diciendo de que él no le interesa el mundo, ¿verdad? Sino que ahorita está concentrado en estos 11 que ya están listos para cumplir la misión, ¿verdad? Cuando dice no ruego por el mundo es porque el mundo todavía no ha recibido la misión a la cual ellos iban a ser asignados, ¿verdad? Pero no es que a Jesús no le interese el mundo. Luego vamos a ver que en la siguiente parte sí va a orar por los que van a recibir la palabra. Pero muchos piensan de que Jesús aquí no le interesa el mundo. No, no, sí, precisamente murió por todo el mundo. ¿Cómo que no le va a interesar? Pero a veces hay que darle el sentido que necesita lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dice el versículo, ¿a dónde nos quedamos? Ruego por ellos el 9. No ruego por el mundo en ese momento, en esta petición especial, sino por los que me has dado, porque son tuyos, dice. Primero dijo, eran tuyos y me los diste. Y ahora vuelve a decir, pero son tuyos. ¿Verdad? En otras palabras, lo que es del Padre es del Hijo y lo que es del Hijo es del Padre, ¿verdad? Porque son un solo Dios y están unidos, ¿verdad? Y luego dice el versículo 10, todo lo que tengo, dice Jesús, como diciendo, estos 11 que tú me diste, todo lo que tengo son tuyos, dice. Es tuyo. Y todo lo que tú tienes es mío, ¿verdad? Como diciendo, eh, son de nosotros, ¿verdad? Somos como una familia, ¿verdad? Que ya estamos unidos y somos ya una familia. No es que son míos y esto es mío y esto es tuyo. No, Jesús está hablando de una unidad y una uniformidad, ¿verdad? Todo aquel que es creyente, ¿verdad? Es tanto del Padre como del Hijo, ¿verdad? Usted y yo le pertenecemos al Padre y le pertenecemos al Hijo, ¿verdad? O sea, Jesús está redundando esto para que quede claro. Y luego dice el versículo, y por medio de ellos, de los discípulos, de estos 11,
he sido glorificado. En otras palabras, ah, fíjense de que los líderes religiosos se burlaban de Jesús, ¿verdad? Se burlaban de Jesús y lo humillaban y pensaban de que Jesús era un impostor, ¿verdad? Y luego dice que a través de los apóstoles también él, Jesús, había sido glorificado, porque como andaban con él, en ciertas oportunidades Jesús envió a sus discípulos, ¿verdad? Si leemos en Lucas 9, Lucas 10, dice que Jesús envió a sus discípulos para que sanaran las personas y les hablaran del reino de Dios. Y lo hicieron y vinieron contentos, ¿verdad? En otras palabras, ya se habían identificado con Jesús, los discípulos. Entonces, por eso dice, y por medio de ellos he sido glorificado. Porque cuando los discípulos oraban o sanaban a alguien, lo hacían en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, y ellos estaban dándole esa honra y esa gloria a Jesús, ¿verdad? Y luego dice el verso 11, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Está hablando físicamente Jesús, que él ya no va a estar en este planeta. Pero ellos estarán todavía en el mundo. Pero no solamente en el planeta, sino en el sistema caído de pecado en el que vive el mundo. O sea, en un mundo donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay donde está el enemigo moviéndose, incitando a la gente a la maldad. Ellos todavía iban a quedar aquí en el mundo, dice, y yo vuelvo a ti, dice. Entonces lo que Jesús pide en este versículo 11 dice, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, ya que es algo bastante que hay que explicar, ¿verdad? Porque cuando en la Biblia se usa la palabra nombre, no se refiere al nombre propio, ¿verdad? Como Pedro, Pablo. Cuando se refiere al nombre de Dios, se refiere al carácter de Dios, a su carácter santo, amoroso, misericordioso. Es lo que describe a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso se usa la palabra nombre, ¿verdad? Pero no está hablando de que el nombre propio, ¿verdad? Como lo usamos nosotros, sino que cuando usted vea la palabra, como aquí dice, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, quiere decir con lo que representas tú en tu carácter, ¿verdad? Que es bueno, misericordioso, compasivo, justo, todo eso. Y eso no se puede poner en un nombre propio, ¿verdad? Porque no cabría, todos los atributos de Dios no cabrían en un nombre propio. Y luego dice, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste. Cuando dice ahí, el nombre que me diste, es el mismo carácter del Padre que le dio al Hijo, ¿verdad? Porque el Hijo reflejaba todo. Cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, es que está diciendo el carácter del Padre, el nombre del Padre que representa, el nombre representa a la persona, el carácter del Padre se la diste al Hijo y el Hijo es exactamente igual, ¿verdad? Tiene el mismo carácter. Y luego dice, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. En otras palabras, para que el carácter tuyo y el mío esté con ellos y tengamos el mismo carácter y seamos uno en carácter, ¿verdad? Está hablando del carácter, no está hablando de la unidad física de las personas, está hablando de la unidad de carácter. Muy importante entender eso. Verso 12. Mientras estaba con ellos, dice Jesús, los protegía y los preservaba mediante, otra vez, el nombre que me diste, el carácter bueno, protector, santo, humilde, etcétera, misericordioso, que tú me diste, eso, en ese carácter que yo tenía estando con ellos, yo los protegía porque esa es tu esencia, ¿verdad? Está queriendo decir Jesús. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, dice. Hablando de Judas, a fin de que se cumpliera la escritura. Y aquí a veces muchos piensan de que Jesús estaba destinado, perdón, que Judas estaba destinado a, a, a entregar a Jesús en el sentido de que Jesús no hizo nada por cambiarlo ni transformarlo, ¿verdad? Como que Jesús dejó que se perdiera, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Porque Jesús le mostró su amor a todos.
los llamó a todos, los llamó a todos. Lo que pasa es que Judas, su mismo carácter pecaminoso, hizo que él se resistiera a ser cambiado, a ser transformado, ¿verdad? Déjame ver, tengo una nota aquí, déjame ver si la encuentro. Estamos en el capítulo 17, sí, estamos en el versículo, ¿cuál nos quedamos? Mm, En el versículo 12, ¿verdad? amén. Versículo 12, déjame ver. Tengo una nota, ¿verdad? Sí, dice aquí, Judas no se dejó transformar por el amor de Cristo. No es que Jesucristo no lo amara. Él- Dios no hace, dice, la misma Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Que Dios no ama a unos sí y a otros no los ama. Dios ama a todos. Todos somos su creación. Dios dice que no, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué pasó con Judas? Que Judas, él se resistió al cambio. Él no dejó que el amor de Dios penetrara en su mente y en su corazón. Él se bloqueó, ¿verdad? O sea que para que Dios te pueda cambiar a ti, o me pueda cambiar a mí, o pueda cambiar a cualquier persona, es necesario reconocer que necesitamos ayuda, que estamos mal, que necesitamos buscarlo y pedirle a Dios que nos cambie nuestro carácter, que nos cambie nuestro corazón, ¿verdad? Y desde luego que Dios tiene el deseo. Hay personas, hermanos, que están adictas sus padres, sus madres los aman y los quieren ayudar, los quieren, pero no quieren, No, no abren las puertas no ceden, ¿verdad? No ceden no, a recibir esa ayuda, ¿verdad? Entonces no es porque Jesús no lo quisiera a Judas, sino porque Judas no quiso ser transformado. Él estaba encerrado en su mundo materialista, ¿verdad? Y no quiso dejarse transformar por la palabra de Dios. Entonces, muy importante esto, ¿verdad? Porque si no, aquí pudiéramos pensar, es que Judas estaba destinado a entregar a Jesús y Jesús dejó ahí que se perdiera. No, Jesús no quería que se perdiera, porque él dice él, precisamente vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, acuérdense, por ejemplo, David en el Salmo 51, él cuando pecó, se dio cuenta de su pecado, qué tan grave había sido, que dice que escribió el Salmo 51 y dijo, Señor, purifícame, límpiame, transfórmame, renueva tu espíritu en mí, borra mis pecados, dice, porque él se sentía mal por el pecado, ¿verdad? Y este hombre, pues, no hizo nada por arrepentirse, no hizo nada por cambiar, y él tuvo el mejor maestro del mundo, él tuvo al más poderoso Dios a su lado, pero simplemente no quiso ser transformado, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Porque a veces pensamos de que, algunos piensan de que, no, es como estaba destinado a hacer esto, ah, pues Dios lo dejó que lo hiciera, ¿verdad? Y no es que ahí Dios sería un Dios que no es un Dios que va en contra de su carácter, que es compasivo, misericordioso y todo lo demás, ¿verdad? Pero aquí no le podemos echar la culpa a Jesús de que Jesús lo dejó que se condenara, sino que no cooperó y no se dejó transformar con la palabra de Dios ni con la presencia de Cristo que estuvo con él constantemente, ¿verdad? Pero pasando a otra cosa, versículo 13 dice Jesús, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, dice. O sea, aquí físicamente estaba Jesús. Y dice, Jesús está pidiendo en esta oración por sus 11 discípulos. Luego dice, para que tengan mi alegría en plenitud. Jesús, hermanos, aunque estaba pasando por esta situación difícil, él tenía la alegría. Aquí en esta versión ponen alegría, en la otra versión ponen gozo, ¿verdad? Dice, para que tengan mi gozo o mi alegría en plenitud. Eh,
La alegría de Jesús, hermano, estaba en que él estaba obedeciendo al Padre. La alegría que él tenía es que estaba haciendo algo grandioso, que él todo lo que estaba haciendo, aunque estaba batallando con la humanidad, con la maldad de la gente, de los fariseos y de todo lo que había en el mundo, el pecado que había en el mundo, pero él tenía el gozo de que estaba obedeciendo y haciendo algo bueno en obediencia al Padre y para la salvación de la humanidad. Y entonces eso le daba gozo a él, que al final él iba a hacer algo bueno, iba a pasar por estas pruebas, pero al final iba a ser algo bueno. Y puede ser igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos estar pasando por una situación difícil, pero sabemos y lo que nos da gozo es de que estamos obedeciendo a Dios. Estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Y a veces, aunque no nos vaya bien en las circunstancias, pero sabemos de que al final vamos a vencer porque Dios está con nosotros y estamos haciendo lo bueno, ¿verdad? Y eso es lo que está queriendo decir este pasaje, ¿verdad? Dice el verso 14: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En otras palabras, los apóstoles, como Jesús, recibieron odio, recibieron desprecio, porque tenían una posición espiritual diferente que la que tenían los demás religiosos de su tiempo, ¿verdad? Y mucho más los que no eran ni religiosos, eran malvados, ¿verdad? Entonces, por eso dice que yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. Y aunque los apóstoles no habían salido de Israel, pero Jesús habla del mundo, ¿verdad? Porque en general el mundo vive en pecado y en maldad y rechaza a Dios, ¿verdad? Y aunque era un área particular, Jesús lo hace como universal, ¿verdad? Porque el pecado está en todo el mundo. Y donde quiera que la verdad esté, la mentira siempre va a estar en contra de la verdad. Y se van a anteponer una de la otra. Y luego dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice el versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, ¿verdad? Entonces Jesús está pidiendo que sus apóstoles sean protegidos. Jesús dice, déjalos en el mundo, déjalos. Yo sé que van a batallar, yo sé que van a tener dificultades, yo sé que van a tener el mundo en su contra. Yo sé que van a tener la religión en su contra, van a tener la política en su contra, van a tener el pecado en su contra. O sea, sin embargo, Jesús dice, no los saques del mundo, porque es necesario que se queden en el mundo para que cumplan con la misión. Pero dice, lo que te pido es que los guardes y los protejas del maligno, ¿verdad? En otras palabras, Jesús está diciendo, aunque estén en el mundo y haya maldad en el mundo y el maligno los quiera destruir, yo te pido para que tú los cuides, los protejas y permanezcan cumpliendo con la misión que se les va a encomendar. Versículo 16. Ellos no son del mundo. Jesús deja bien claro, ¿verdad? Que sus discípulos ya no pertenecían a este mundo, a este sistema de pecado, de corrupción, que hay en el mundo. Y nosotros lo estamos viendo aquí en las noticias que vemos todos los días, ¿verdad? Estamos viendo cómo se mueve la política, cómo se mueven los gobiernos, cómo hay maldad, cómo hay discriminación, cómo hay abuso de los derechos humanos, cómo hay de todo, todo. La maldad sigue vigente, ¿verdad? Sigue vigente. Lo que sufrió Jesús, lo que sufrieron los discípulos en el primer siglo, lo seguimos viendo, ¿verdad? Lo seguimos viendo. Entonces, podríamos decir que esta oración, pues todavía está vigente, ¿verdad? Porque Jesús está hablando de un sistema que está en contra del reino de Dios, ¿verdad? Y precisamente por eso dice Jesús en el 16, ellos, sus discípulos, hablando de sus discípulos, no son del mundo, como tampoco lo soy yo, ¿verdad? Jesús ahora ya los había puesto en el reino de Dios, a sus discípulos. Como todo aquel que recibe a Jesucristo, ahora ya, aunque viva en este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Ahora pertenecemos al reino de Dios.
Ahora el que gobierna nuestras vidas es Dios, es Jesús, ¿verdad? Él está en control de todas las cosas. De Él depende nuestra vida, de Él depende nuestra economía, de Él depende nuestra salud, de Él depende todo, ¿verdad? No depende de aquí del presidente, ni del Congreso, ni del gobernador, del Estado. No depende de nadie, ni aún de los médicos, ni de los economistas. Nuestra vida depende de Dios. Estamos en el reino de Dios. Jesús lo dijo ya en Mateo, ¿verdad? Buscan el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, dijo, bueno, sabemos lo que dice, ¿verdad? Vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee, Dios es el que da la vida, Dios es el que da todo. Eh, sin perder este pasaje, me gustaría que busquen Colosenses capítulo 1. Yo sé que a algunos pues les cuesta encontrar los pasajes de la Biblia, pero si usted tiene facilidad, me dice Colosenses capítulo 1, dice, porque aquí en Colosenses capítulo 1 dice versículo 12 al 14, Colosenses 1 del 12 al 14, Colosenses 1 del 12 al 14, dice Pablo hablándose a estos cristianos de la iglesia de Colosas, dice, dando gracias con alegría, dice al Padre. O sea, estas palabras que todo lo que tenemos, lo recibimos del Padre y debemos darle gracias con alegría, porque no depende del sistema de gobierno en que vivamos, sino dependemos del Padre. Dice, dando gracias con alegría al Padre. Él dice, el Padre, desde luego que juntamente con Jesús y el Espíritu Santo, los ha facultado, dice, para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y cuando habla de la luz, está hablando del carácter de Dios. Él, Dios, nos libró del dominio de la oscuridad, hablando de la maldad que hay en el mundo, ya sea política, económica, lo que sea. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención o perdón, el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, vivimos, ya no estamos, vivimos físicamente en el mundo, pero espiritualmente estamos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, Él provee todo. Él está en control de todo. En Él tenemos seguridad. Así que es muy importante entender eso, ¿verdad? De que, de que ya no somos parte de un sistema ah, de este mundo, ¿verdad? En cualquier país que estemos, ¿verdad? Sino que como cristianos pertenecemos al reino de Cristo, ¿verdad? Estamos con Dios, Dios está con nosotros y él es el que provee todo y por eso dice, hay que darle gracias a Dios con alegría, dice al Padre. Entonces aquí es lo que está orando Jesús aquí, ¿verdad? Dice el verso 16, ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Y luego el versículo 17 dice, santifícalos en la verdad. Jesús está pidiendo que sus discípulos sean santificados, dice, en la verdad. Y luego dice, tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el mundo y el cristiano, ¿verdad? Y el discípulo de Cristo? Que el discípulo de Cristo es santificado o apartado. La palabra santificado quiere decir apartado, separado, alejado, alejado de la mentira, alejado de la falsedad o separado de la corrupción, del engaño. Y lo que nos separa a nosotros es la verdad, ¿verdad? Y la verdad es Jesús, dice, santifícalos en la verdad. La verdad está en Dios. Y luego dice, tu palabra es la verdad. Usted va a poder vivir en el reino de Dios cuando usted empiece a conocer la verdad de Dios, la verdad de Cristo, quién es Cristo, quién es Dios. Se empieza a relacionar, como vimos al principio del capítulo 17. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo el que has enviado.
Es cómo vamos a conocer al Dios verdadero. Y, pues, ¿dónde lo vamos a descubrir? Bueno, la Pues en la palabra. palabra de Dios, ¿verdad? A través de la vida de Jesucristo, el cual es el que nos conecta. Dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Dice, Eso, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Qué tan importante es que la Biblia, hermanos, nos revele ah, cómo es el carácter de Dios, quién es Dios, quién es Jesucristo, que son un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están trabajando para nuestra redención, para nuestra salvación, para todo lo que tenemos, ¿verdad? Dentro de esa relación. Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios y estamos en su reino y conocemos la verdad y estamos ya separados del mundo, ¿verdad? Aunque estamos viviendo aquí, pero estamos separados mental y espiritualmente. Ya no pensamos como piensa el mundo. Ya no sentimos como siente el mundo. Siente odio, siente rencor. Ve al presidente que tenemos, ¿verdad? No piensan de una manera misericordiosa, de una manera compasiva, de una manera... No piensan, ¿por qué? Porque ellos están en otro sistema. cegados. Y nosotros vemos la vida de otra manera porque Dios nos ha puesto eso en nuestra conciencia, Ujú. en nuestro conocimiento, ¿verdad? Y no solamente nuestro conocimiento, también nuestros sentimientos ya son diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce el fruto, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Por eso dice, santifícalos en la verdad. ¿Quién inspiró la verdad de la Biblia para que la escribieran los apóstoles? El Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde viene la verdad? Del Padre y del Hijo, ¿verdad? Por eso dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué tan importante es que nosotros vivamos ah, conociendo la verdad? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? No solamente quién es, ¿verdad? Sino cómo es su carácter Ujú. amoroso, ¿verdad? En el cual nosotros podemos confiar y podemos dejar que Él nos transmita ese carácter. Y luego dice el verso 18, como tú me enviaste al mundo, le dice Jesús al Padre, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. En otras palabras, así como tú me diste una misión a mí y vine a este mundo cruel, este mundo malvado, este mundo lleno de odio, de hostilidad, de maldad, de pecado. Sí, dice, tú me enviaste al mundo, así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo, dice. Dice como diciendo, ah, ellos también tienen una misión ahora. Ellos ahora se van a encargar de demostrarle al mundo que ellos son diferentes, que ellos conocen al Padre, saben quién es el verdadero Dios. Ellos ahora saben que que aunque están en este mundo, no son de este mundo, sino que ellos ahora pertenecen al reino de Cristo, al reino de Dios, y que Dios está en control de todas las cosas. Y que en este mundo no hay una esperanza, este mundo no ofrece una esperanza de vida eterna. Pero en el reino de Dios sí tenemos la esperanza, no solamente la esperanza de la vida eterna, sino ya estamos participando en el reino de Dios porque podemos platicar con Dios. Hemos recibido la verdad del reino, hemos recibido la verdad de Dios. El Espíritu Santo ha venido a vivir con nosotros. Eso quiere decir que ya tenemos algo diferente que no tiene el mundo. Y luego dice el versículo 19, y por ellos, dice, por los discípulos, me santifico, o sea, me aparto del pecado, me mantengo libre del pecado, eso quiere decir me santifico. A mí mismo, dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ah, cuando nosotros no conocíamos la verdad, pues vivíamos en la mentira y vivíamos en el pecado. Nos daba igual odiar, nos daba igual vengarnos, nos daba igual ofender, insultar, robar, mentir, adulterar, etcétera, etcétera. Nos daba igual, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora no nos da igual. Ahora tenemos el Espíritu Santo porque ya vivimos en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Ya no podemos hacerlo, ¿verdad? Bueno, físicamente tal vez lo podamos hacer, pero como el Espíritu Santo vive en nosotros y Él domina nuestros deseos, controla nuestros deseos, nos guía a lo bueno.
ya aquello ya no nos da placer hacerlo. Yo me imagino que usted si mientes no se va a sentir bien. Si usted hace una maldad, no se va a sentir bien hacerla, haciéndola. ¿Verdad? No. Antes hasta nos daba placer hacer una maldad, pero ahora ya no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha transformado. La verdad de Dios ha llegado a nuestra vida. Ahora somos diferentes, ¿verdad? No porque nosotros lo hicimos posible, sino porque lo único que hicimos es dejar que Dios transformara nuestra vida a través del conocimiento de la palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo, a través sí, de su presencia diaria, ¿verdad? Porque ahora ya estamos no quiero usar, bueno, nada más para ilustrar, ahorita estamos en otro reino, en otro mundo. Físicamente estamos en este mundo de maldad, pero espiritualmente ya estamos en el reino de Dios, estamos en el mundo de Dios, Ujú, en el ámbito de Dios, en el contexto de Dios. Tenemos, tenemos a Dios tan cerca que vive con nosotros, ¿no? Que está en nosotros, su Espíritu Santo, su palabra, ya está grabada en nuestra mente, ya está grabada en nuestro ser, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Si tenemos un pensamiento malo, luego el Espíritu Santo nos redarguye, ujú. ¿sí o no? Sí, amén. Nos redarguye, no nos sentimos bien, no nos sentimos a gusto. Mientras antes, pues nos daba igual, ¿verdad? Pero ahora ya no, gracias a Dios. Y eso es ya estar viviendo en el reino de Dios, cuando nos damos cuenta de que la maldad ya no nos sentimos a gusto con ella. Cuando vemos una injusticia, nos, nos sentimos, nos cae mal eso, Ujú, no lo recibimos bien. ujú, Con una injusticia o alguien, vemos que una persona odia a los demás, es violenta, es grosera, luego, luego sentimos que eso no va con nosotros. ¿Por ujú, qué? Porque ya tenemos el carácter de Cristo, el carácter de Dios, esa es la gloria de Dios, esa es la gloria de Dios, ¿verdad? Que ya está en nosotros, ya está trabajando, ya está trabajando. La gloria de Dios es su carácter santo, bueno, bondadoso, amoroso, compasivo, misericordioso. Y podemos hacer una lista grande, ¿verdad? Y eso ya lo estamos absorbiendo. Todavía no somos perfectos, claro que no, pero, pero ya hay un avance significativo, ¿verdad? Ya podemos ver la diferencia. Y por eso Jesús decía en el verso 19, y por ellos me santifico, en otras palabras, sigo mostrando la santidad, eso quiere decir Jesús. Sigo mostrando ese carácter santo a mí mismo, ¿verdad? Yo procuro siempre mostrar ese carácter santo, bueno, bondadoso, sin pecado. Y luego dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y la verdad, pues, no solamente es una verdad de intelecto, ¿verdad? La verdad es la vida verdadera, perfecta de Jesús. Esa es la verdad. Que en él no hay mentira, no hay engaño, todo es genuino, todo es natural, original de Dios. Él no vino aquí, él no aprendió, él así es, ¿verdad? Él así es, ¿verdad? Y lo que sí estamos aprendiendo somos nosotros, ¿verdad? Y es muy importante. Bueno, falta la última parte de la oración, pero ya se cumplió el tiempo, hermanos. Y espero que lo que hemos estudiado hoy, pues se nos haya ayudado. Jesús oró por él, primero del capítulo 17 del 1 al 5, oró para que él pudiera llegar a la cruz y a través de su sacrificio glorificar al Padre en obediencia, en humildad, y lo hizo. Y luego oró por sus discípulos para que ellos también pudieran vivir en este mundo de maldad y pudieran reflejar también el carácter de Dios, de Cristo, y pudieran también, motivados por el Espíritu Santo, dar sus vidas para que la gente conociera al Dios verdadero y conociera a Cristo, que es nuestro Salvador, Señor y Salvador. Y ese es el llamado también para hoy, ¿verdad?
Cristo sigue intercediendo por nosotros. Cristo sigue orando por nosotros para que nos vivamos en este mundo, aunque es un mundo lleno de situaciones, ¿verdad? Difíciles, de maldad, de crueldad, de envidia, ustedes saben todo lo demás. Aún así nosotros podamos vivir apartados de aquello, ¿verdad? Apartados de aquello. Y sabemos de que ya estamos en el reino de Cristo, en el reino de Dios, y ya no somos de este mundo en el sentido de que ya no participamos de las maldades de este mundo. Así que aunque vivimos aquí, ah, Dios está con nosotros y nos encomienda también una misión para que seamos luz, ¿verdad? Seamos luz entre los demás, para honra y gloria de Dios. Vamos a dejarlo Yes. hasta aquí, hermanos, y voy a apagar la grabación, pero ustedes se pueden quedar ahí para comentar. Fue un placer. Bendiciones.